Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV, Canal 18, y es jueves, llegó Ronnie de la Rosa para hablarnos de lo que está pasando en el mundo. Ronnie, buenos días, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día, bien. Qué bueno. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, muy bien. Muy bien, ¿Y tú? muy bien. No, te voy a dar la bienvenida yo a ti, bienvenida a casa. Exactamente. Ronnie, ¿en qué punto se encuentra la situación Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia? Eso está en su mejor momento, dirían algunos. Pero Iván, vamos a cambiar ese tema de Rusia-Ucrania. Vamos a hablar un poco de Argentina, Ronnie, que es un Para tema que no me lo maten muy importante. El orden de los factores no alteran el Eso producto, es verdad. no te preocupes. Pero en Argentina hay mucha guerra. Y más que ayer tiraron una bomba rusa, pero eso vamos a hablar ahorita de eso. Sí, Dale, sí. ¿qué pasa en Argentina? Está fuerte el tema en Argentina precisamente por las pensiones, las jubilaciones más bien. Este sector que cada miércoles ahora se está congregando frente al Capitolio para protestar por mayores reivindicaciones, pues ayer recibió el apoyo de los hinchas, básicamente esos grupos de fanáticos del fútbol y demás, pero que tienen mucha incidencia en la política argentina. Pues ayer se sumaron ahí las imágenes que estamos viendo. Esa señora, 89 años, los cuerpos de seguridad la tiraron al piso, se dio un golpe en la cabeza, tuvo que ser asistida y llevada a un hospital, y realmente se salió de control esas manifestaciones que, como decía, cada miércoles se está llevando a cabo para en busca de que el gobierno acceda a mayores reivindicaciones a los jubilados, porque es un tema muy complejo. Para que tengan una idea, ese sector de los jubilados en estos momentos está recibiendo cerca de un $230 mensual. Estamos hablando de que, ¿cuánto? En pesos dominicanos eso sería 13,000, 14,000 pesos. Sí, casi 15,000 pesos. Con una canasta básica, con una inflación por las nubes, que aunque Milei ha podido quizás hacer algunos ajustes que le han resultado en los últimos meses, no sigue siendo estrepitosa. Entonces, se ha llevado a cabo estas manifestaciones en busca de que se mejoren. Él ha planteado la posibilidad de que, en vez de que se ajuste cada 3 meses, se haga en base a cómo se maneja la inflación, porque lo que está buscando es que, como la inflación está, pero va disminuyendo poco a poco, entonces también esas ayudas dejen de llegar, porque siempre hay sectores que se ven perjudicados, y dentro de las políticas de reforma que él plantea, el sector de envejeciente ha sido el que ha cargado con la peor parte, al igual que los estudiantes y demás, y que en su primer año de gobierno fueron sin dudas la piedra angular, los que más presión hicieron para que él pudiera acceder. Recuérdense que él no tiene una mayoría abrumadora en el Congreso. De hecho, el peronismo y la oposición hace 6 meses pudieron aprobar una reforma para los jubilados que buscaba un aumento de un 28% en sentido general, pero que llegaba con un problema. Aprobamos, pero ¿dónde vamos a sacar 10,000 millones de dólares para poder hacer subsistir esta medida? O sea, es un poco hasta irresponsable hasta cierto punto de la oposición. Vamos a subirlo un 28%, vamos a buscar 10,000 millones de dólares, pero ¿dónde va a salir ese dinero? En un país que está en crisis, que independientemente decía que se ha ido mejorando en cuanto al tema. Eso te iba a decir, que se había hablado de que Argentina iba mejorando, que las políticas económicas de Milei, que es un economista, supuestamente un tipo con luces, estaban dando resultados. Me sorprendí con las protestas y con lo que está pasando. Es lo que te digo, va mejorando, pero ¿en base a qué? Si tú tienes una inflación de un 98% y te reduce a un 75%, tú dices, ok, está mejorando, pero todavía sigue muy mal. Entonces, en un país donde tú es rico en petróleo, gas, de todo, pero tiene un 50% de la población pobre, dice, un nivel de desigualdad muy grande. Entonces, ahora también los que están en la oposición, cuando estuvieron en el gobierno, hicieron ciertas cosas, sí, muchas conquistas, pero la corrupción terminó copándolo. Y al final tú dices, bueno, pero ese 50% de pobreza que hay, no, esos pobres no son en el gobierno de Milei.
tuvieron que venir anteriormente. Milei lo que tiene un año y pico. O sea, aquí todo el mundo tiene una cuota de responsabilidad. Ahora, ¿por qué las manifestaciones de ayer? ¿Por qué han suscitado tanta atención? Por un factor político. Este año, en octubre, se celebran las elecciones de intermedio, que es como en los Estados Unidos también. Eso sirve como termómetro de los gobiernos para ver qué tan bien o qué tan mal van. Claro. Entonces, ahí Milei pudiera bien, si maneja bien la situación, poder conseguir más escaños y más apoyo para algunos proyectos que que tiene en mente y que son vital que tengan la mayoría, porque son reformas muy significativas las que él tiene que hacer. Entonces, en un año electoral, tú tienes que crear las condiciones, hablando políticamente, y desde la oposición, las condiciones desfavorables para un gobierno. Desde el punto de vista gubernamental, del oficialismo, tiene que hacer que esas presiones disminuyan. Entonces, así que se maneja un poquito la política, y eso es, básicamente estaríamos jugando con el sufrimiento y la pobreza de sectores en Argentina. Así es, Ronnie. Perdóname, antes de pasar, de pasar a otro tema, y discúlpame que te interrumpa, según lo que has visto de Milei, ¿qué futuro tú ves de la gestión de él en Argentina? Bueno, hay mucha gente que habla, hay gente que habla que él no termina su periodo. Yo creo que ¿Cómo? Sí, yo creo que sí. Que ese nivel. Sí, yo creo que él lo va a superar. Sí. Como te digo, los gobiernos, cuando todo está bien, no hay problema. Pero cuando hay crisis, entonces llegan las consecuencias negativas que se traducen en votos. Milei se parece mucho a Trump en algunos aspectos. El Milei de campaña no es el mismo Milei presidente. Claro. Hay cosas que tú prometes y que tienes que tener un discurso de ultraderecha y demás, pero cuando tú te sientas ahí, tú dices, no es factible, no es potable, ni es posible ejecutar todas las cosas que nosotros prometimos en campaña. O sea, tú chocas con la realidad. Claro. Una cosa es lo que tú prometes, una cosa es que yo puedo decir en campaña, mira, yo cuando sea presidente le voy a dar 5 millones de pesos y una casa a cada dominicano. No, pero no. Yo cuando sea presidente, en 2 años voy a acabar con la inseguridad ciudadana. En 2 años nadie va a robar aquí. No, con todo. Me parece como conocido eso. No, y si nos vamos a discursos pasados, para no quedarnos en un solo partido, si nos vamos a discursos pasados, también todos. Porque es que eso es parte de la estrategia. Ronnie, pero en ese mismo sentido de Argentina, para no diversificarnos, sabes que con ese comentario que hacía Iván de que si permanecería en el poder, eso siempre se vislumbra por las presiones que se está teniendo en el Congreso. Sí. O sea, el Congreso le ha hecho una rebelión a Milei, porque, como sabemos, no tiene mayoría de legisladores, ¿verdad? Exacto. Entonces, esas medidas de austeridad que debe tomar Milei, que le está tomando, lamentablemente es la situación. Y es muy fácil decir una cosa, pero cuando la situación tomar esa medida, es como decimos en buen dominicano, no es lo mismo con guitarra que con violín, claro, ¿verdad? Pero lamentablemente es difícil cuando las conquistas que tú tienes se te eliminan, y eso es lo que está pasando con ese grupo tan vulnerable como son los pensionados, que son los que están cargando con la mayor parte. No sé si pudieron ver, Ronnie está colgado en las redes sociales y se ha hecho viral en Instagram, un anciano diciendo que, de verdad que llama hasta la emoción, un anciano diciendo que antes comía 3 veces al día. Vamos a escuchar el video, nos apunta producción, sí, acá adelante, ahí está. Yo tengo el mínimo y son 340.000 con bono y todo, más o menos. Yo, por ejemplo, antes comía 2 o 3 veces por día, ahora me estoy acostumbrando a una sola vez. Y vamos restringiendo lo que podemos. Se hace cada vez más difícil y somos golpeados, gaseados. Y bueno, estamos en esa lucha y vamos a seguir. Raúl, tengo 90 años. El 3 de agosto de 1934 nací. ¿Se siente solo? ¿Se siente? No, al contrario, me siento como un pez en el agua acá con todos los compañeros. Si bajamos los brazos nos van a golpear más y más.
Entonces preferimos seguir luchando hasta el fin. Wow. Así ves, Ronnie. Entonces, con esa vulnerabilidad de este grupo de pensionados es lo que más está llamando el foco de atención en todas esas medidas de austeridad que ha tomado el gobierno de Milei. Sí, y que siempre va a afectar a algunos sectores. Y la oposición siempre se va a valer de esos sectores vulnerables porque lo necesitan para llevar una línea discursiva. Claro. O sea, eso es parte de la política. Y te pondré un ejemplo. Una de las imágenes más famosas fue en la plaza de Tiananmen, cuando las protestas en China de una persona parando un tanque de guerra, y no sé si ustedes lo recuerdan, en la plaza Tiananmen grandísima en China, y a eso terminó con miles de personas fallecidas y demás, pero eso se vendió como que eran las personas luchando contra el gobierno y demás. Entonces, esa línea discursiva tú tienes que montarla. O sea, y esos sectores vulnerables, que son los que siempre se van a ver afectados, siempre tienen historias que contar. Entonces, pero tú dirás, es verdad, hay que darle mayores reivindicaciones a los jubilados y demás, pero también cuando tú le des esas conquistas, van a haber otros sectores también que tú lo vas a afectar y que van a seguir pidiéndolo. Eso es así. Por eso yo digo, yo soy muy creyente de que los subsidios no deberían existir, y voy a explicarme porque es un tema muy espinoso. pero muy espinoso. Sí. Pero yo digo, los países con menor gasto en subsidios son los más ricos. Entonces, cuando tú tienes un país que tú le resuelves el tema de la salud, de la educación, de la alimentación, los temas básicos, Ajá. tú no tienes que subsidiar esos sectores. ¿Por qué yo los subsidio? Porque la persona no tiene con qué comer y tengo que darle una tarjeta para que compre el gas, para que compre el arroz, que compre el aceite y pueda subsistir en la semana. Entonces, por eso vienen los subsidios. Claro. Entonces, por eso siempre he dicho, los países donde menos se subsidia son más ricos. Pero entonces, a eso es que debemos apuntar Fíjate, siempre. en la pandemia, bueno, después de la pandemia, Biden le estaba dando de todo a la gente. Y yo sé de mucha gente allá que no quería trabajar. Porque, ¿y tú crees que entonces eso pasa con el ser humano, y tú solo das todo, no se va a esforzar. Claro, claro. Es lo mismo que te decía. ¿Tú crees que los países no tienen forma de darle, qué sé yo, 5 millones de pesos, como te decía, a todo el mundo? Y se resuelve el problema, pero eso, Todo el mundo no es rico, así. ya se acabó. No, pero no es así. No. Es que no es así. Como también siempre he dicho, aunque se escuche cruel, no es verdad que todo el mundo es igual. Exacto. O sea, se ha vendido la idea, sobre todo creo que es una de las críticas que siempre le he dado o he tenido del socialismo, en que quieren vender que todo el mundo es igual. No es verdad. No es así. O sea, el mundo no está hecho y tú lo buscas, si te vas a lo religioso, si te vas a la evolución, todo. Exacto. O sea, no es igual que las personas, no es verdad que las personas son iguales. No es lineal. Claro. Sí, no, y no puede ser. Tampoco No puede ser. ¿Cómo es posible que si tú estudiaste más que yo, si tú trabajaste más que yo y yo no, porque tenemos que tener lo mismo? Tú te esforzaste más. Así es. Claro. Es así. Pero vamos a la naturaleza. Tú tienes una manada y hay un macho alfa. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, Exacto. eso viene con los genes. Entonces, si tú le vendes el discurso de que verdad que todo. Ahora, lo que tú tienes que tener sociedades que puedan cubrir todo eso. O sea, que te puedan cubrir lo básico, los derechos fundamentales: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un techo, a alimentación. Todo eso tú tienes que tenerlo cubierto. Lo que pasa, Ronnie, es que tú Pero es sabes, muy difícil. Lo que pasa es que tú sabes que hay gobiernos, principalmente en los países tercermundistas, ahora, que se han vuelto populistas, o sea, Claro, que quieren gobernar con mucho. el populismo. Sí. Entonces, hay un grupo de la sociedad que el gobierno que más me da, ese es el mejor. Y es una forma Eso es verdad. de tú silenciar a la ciudadanía. Claro, eso es hay verdad. un gobierno actualmente que se ha inventado hasta el bono madre, hasta el bono escolar, o sea, wow, y no es que está mal, pero vamos mejor Prepárate a que en robustecer óyeme, la educación. Se van a inventar el bono sexo.
Te van a Sí. dar una Ay, Dios cuota para que mío. tú vayas ¿Y a por una qué? cabaña Señor, y vayas y reprenda. eche un polvo. Y por- Es así Iván, es. por Dios. Sí, así yo lo ¿Y por digo, qué? porque es que lo quieren subsidiar todo. ¿Por qué en vez de tú subsidiarme, que no digo que está mal, Hasta eso. subsidiarme, qué sé yo, dándome De todo. de todo, tú no me subsidias, por ejemplo, la creación de más escuelas, de más formación, Claro. para que Y qué bueno, tú no madre. tengas que darme y yo ser una carga para el Estado, sino que tú me prepares para que yo pueda y me genere más plazas de empleo, con empleos que se paguen bien, porque es otro problema. Vamos a abrir zona franca, pero pagándote 12,000 pesos y tú matándote todo el día. Entonces, Oye, te tengo un testimonio. Exactamente. Yo tengo un tío, yo soy en Sánchez Taracia de Herrera, ese es mi barrio. Saludo a toda la gente que nos sintoniza allá. Yo tengo un tío que le dan de todo. Bono gas, bono luz, seguro del gobierno, le dan, él es motorista, le dan gasolina y el tipo se levanta a las 11 de la mañana, recoge un chin de la comida y se va a acostar otra vez. O sea, no tiene ninguna aspiración, pero se lo dan todo. Exacto. Así es. Entonces van a inventar bono madre. Así es. No voy a repetir lo que diga, pero hasta eso lo van a ver. Lamentablemente, esa es la cultura que muchos Es así. gobiernos quieren implementar y de verdad que da mucha pena porque, como dicen a nivel popular, que es mejor que me enseñen a pescar y no que me den el pescado. Exacto. mira, y tú mencionabas ahorita algo muy importante, el tema del populismo. Yo siempre he estado en contra de eso. Al nivel de que si, por ejemplo, Alemania llegó a hacer lo que llegó a hacer en su momento con Hitler y demás, fue porque ellos, siempre he dicho que los cambios llegan después de una grave crisis. No, una crisis. En la crisis de los años 20 en Alemania, Hitler encontró una forma de llegar al poder. Claro. Llegó, se hizo del poder y demás. Llevó un discurso populista que yo he tenido esas conversaciones con muchas personas y les digo lo mismo. Hay millones de alemanes que murieron pensando que realmente eran superiores y que lo que Hitler estaba haciendo estaba bien. Porque ellos montaron a través de la figura de Hitler una campaña comunicacional bestial. Para mí, digna de analizar. Todo el que estudia comunicación debería analizar la campaña publicitaria de Joseph Goebbels y de Hitler, independientemente de lo que hicieron Sí, y para lo sí, que le hicieron, sí, sí, con fines de sin, estudio, claro. sin fanatismo, Claro. estudiarla. Porque eso es lo que buscan. Entonces, cuando tú sabes lo que las personas quieren escuchar, Sí, sí, se tú lo le vas das. a dar. Entonces, llegan gobiernos populistas que aunque me maten siempre cada vez que lo digo eso, como Bukele, que ahora estamos todo el mundo aplaudiendo a Bukele, Bueno. vamos a ver en 10 años, vamos a ver cuando ese- ya él no ese es el tenga el miedo. apoyo, a ver qué va a suceder, si él es verdad que él es el Mesías y va a ser como Pepe Mujica, que venía escuchando una entrevista del magistral, decía, no, es que el poder no es infinito para mí. Entonces yo me recojo. Vamos a ver si él Pepe tiene esa Mojica, capacidad. Una enciclopedia humana. Mira, no tenemos tiempo. Para el próximo jueves vamos a abordar el tema en qué punto está. Bueno, el jueves que viene vamos a ver en qué punto estará la situación Rusia y Ucrania. Para el próximo jueves ya no Iván tenemos lo tiempo. que quiere hablar de guerra y No, pero ya esa guerra está llegando al final. No, van a ya, ser, se no, está llegando bueno, al final. hablan de un alto al fuego, no el fin de la guerra. Por 30, no, pero ahí empieza todo. Yo te lo había dicho, que el día que Trump se sentara ahí se iba a acabar la guerra. Ah, bueno, le van a dar el premio Nobel de la Paz, ¿tú crees? No, tampoco la banderita así. blanca. No, tampoco así. Para Señores, Ucrania y Rusia. Tailuma, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Un súper Así placer, es. espero que vuelvas. Claro que sí, por aquí estaremos en este programa de AME Informativo. Así mismo, Ronnie, buen día. Gracias, espero que te igual. recuperes pronto. No, ya yo espero que Sí. te meto, pues ya no Bien. puedo ya más. Bien. Bueno, sigue con la programación de AME TV, Canal 18. Nos vemos la próxima.